Muy buena tarde a todas y a todos. Muchas gracias por venir en medio de este aguacerito, ¿no? Sino recibir mensajes de gente que dice, dame un momentico que voy llegando, que está lloviendo. Lo que pasa es que, claro, va avanzando el tiempo y obviamente nos da vergüenza con los que lograron llegar con puntualidad. Así que muchas gracias por acompañarnos en este espacio que se organiza a partir de un convenio que es útil que entre todos, pues que todos aquí conozcan. Llevamos un buen rato haciendo a través de un convenio que se hizo entre la Universidad de Antioquia y la Personería Distrital de Medellín. Venimos haciendo un montón de trabajo académico en lo que tiene que ver con el mundo prisión, en lo que tiene que ver con el tema de la privación de libertad, a partir de justamente el trabajo que tiene un observatorio de allí de la personería que se dedica al tema penal, penitenciario y carcelario. Por eso ahora vamos a dar inicio a este espacio. Inicialmente, pues, por supuesto, dándole la palabra al señor personero distrital, al señor Mefi José, para que pueda oficialmente dar inicio a este espacio en el que nos encontramos para hablar de la literatura más allá de las rejas. El micrófono. Estudiantes, ciudades de la libertad, los penados, profesionales del derecho, profesiones afines, defensores de derechos humanos y funcionarios públicos que nos acompañan hoy. Un saludo muy especial también para el Observatorio de la Personería Distrital de Medellín de Derecho Penal, Penitenciario y Carcelario. Un saludo muy especial para el doctor Juan David Posada Segura, para la doctora Carolina Correa Osorio, Julián Martínez, escritor, pospenado y autor del libro El eco de una sentencia. Para Luis Alberto Triana, escritor pospenado también. Y para todos, para todas, siéntanse todos saludados y bienvenidos a este foro. La Personería Distrital, para la Personería Distrital de Medellín, entidad del Ministerio Público y encargada de defender y promover los derechos humanos, es un honor dar apertura a este foro que hemos denominado Relatos Literarios más allá de las rejas, concebido como un espacio de encuentro, diálogo y reflexión profunda. Hoy nos convoca un propósito: conocer a través de la literatura y de las experiencias de vida de quienes han pasado por la privación de la libertad, la dimensión humana que permanece intacta más allá de los muros y de las rejas. Este escenario nos invita a mirar de frente a las realidades del sistema penitenciario, no desde la distancia o desde el prejuicio, sino desde la escucha, la sensibilidad y el respeto. Cada testimonio, cada palabra escrita y cada historia compartida es una oportunidad para comprender que incluso en los contextos más difíciles, la dignidad humana no se extingue. Por el contrario, resiste, se transforma y busca nuevos caminos. Un saludo muy especial a mi profesor de Historia de Derechos Humanos que tuve que usar en el aula. Personería. Creemos firmemente que la justicia no se limita a la sanción, sino que también implica la garantía de derechos, la posibilidad de segundas oportunidades y la construcción de condiciones reales para el reintegro social. Este foro, entonces, no solo expone problemáticas, abre puertas hacia hacia la comprensión, hacia la empatía y sobre todo hacia la convicción de que toda persona, más allá de su error, más que su expediente y más que las circunstancias que un día limitaron, y más que las circunstancias que un día limitaron su libertad. Hoy celebramos la fuerza de la palabra como herramienta de transformación.
La literatura, en su poder profundo, nos permite mirarnos unos a otros con mayor humanidad, reconocernos en nuestras vulnerabilidades y reafirmar que la sociedad que queremos construir se funda en el respeto, en la dignidad y en la esperanza. Agradezco sinceramente a quienes nos acompañan y a los participantes que comparten sus vivencias y a la comunidad académica y social que se suma a esta reflexión colectiva. Que este encuentro sea un recordatorio de que la verdadera justicia es aquella que reconoce a la persona, que comprende sus trayectorias y que confía en su capacidad de cambio. Declaro oficialmente inaugurado este foro con el compromiso de seguir construyendo desde la Personería Distrital de Medellín una mirada más humana, más justa y más compasiva sobre la libertad y la vida. Muchas gracias. Personero, muchas gracias por esas palabras para abrir esto y que, como les digo, son, entre otras, la concreción de más de las actividades que venimos haciendo en conjunto. Es una maravilla cuando el espacio académico de la universidad se encuentra con otros espacios, como en este caso del control y garantía de protección de derechos humanos. Hacer estas cosas termina siendo absolutamente valioso para todos. Un saludo también a las personas que nos están acompañando. Sé que tenemos ahí varios amigos conectados, incluidos los del semillero penitenciario, en este caso de Caucasia. Eh, y bueno, vamos a iniciar de una vez porque el tiempo apremia y voy viendo cómo va llegando la gente emparamada. O sea, en serio, lograr llegar es muy valioso que estén aquí habiendo pasado el aguacerito, habiendo pasado por un aguacerito. Así que no le demos más vueltas al asunto y arranquemos de una vez. El objetivo va a ser este, vamos a hacerlo de esta manera. Primero, Julián nos va a acompañar en el uso de la palabra, después Luis, Estriana, yo les iré mencionando entonces cosas ya sobre ellos en su momento. La idea creo que es antes que presentar el muy bonito trabajo que ellos hicieron, creo que lo que vamos a hacer es esto, dejar que cada uno de los autores de distintos textos que se construyeron con relación a la prisión, algunos desde dentro de la prisión, otros como observación al mundo prisión, otros que se hicieron como reflexión académica estando dentro de la prisión. Yo voy a dejar que cada uno de los autores nos vaya contando cómo fue eso, ¿cierto? Cómo fue ese proceso y que todos aquí podamos meternos en esto, en lo que estamos. Estamos simplemente viendo cómo la literatura puede trasladarse, puede ir más allá de las rejas, puede generar un espacio que es valioso que estemos aquí reconociendo entre todos. Así que, bueno, pues tienes la palabra ahora. Bueno, buenas tardes. Antes de comenzar, pues darle las gracias a la Personería de Medellín, a la Universidad de Antioquia por la invitación. Mi nombre es Julián Martínez y bueno, digamos que la escritura, yo no era escritor, no era para nada algo a lo que me quería dedicar. Sin embargo, pues una situación de mi vida me puso en un lugar de reflexión y, y me encontré escribiendo. Eh, digamos que soy una persona, en algún momento estuve sentado ahí como ustedes en una universidad. Yo soy nacido en Cali, Colombia, y estudié en la Universidad Javeriana. La verdad, los admiro porque yo pues no terminé mi carrera. Digamos que desde pequeño tuve un sueño tenía sueños diferentes y no se me dieron. Ya entraremos en un poquito más en profundidad. Y en el estudio como que no fui capaz con el tema universitario, ya les iré contando también por qué pasó así. Y me fui en busca del sueño americano y lo que comenzó como un sueño terminó teniendo momentos muy complejos, incluyendo la prisión en Estados Unidos y después pues una restauración
desde el punto humano, desde el punto familiar, y que me ha dejado muchas enseñanzas y que quisiera compartirles algo de lo que me pasó para que se lleven lo que quizá puedan aplicar. Ese es el propósito y doy gracias a Dios por mi mamá porque con ella fue que logré sacar este libro adelante, haciendo unos escritos desde la cárcel y ella me los guardó y ya después de recuperar mi libertad pues pude contactar una editorial y seguir con el proceso. Digamos que es como, eso responde como a tu pregunta introductoria. Incluso vamos a hacer esto, si les parece, más para que optimicemos tiempos. Cada uno tendría, en principio, 20 minutos para contarnos cómo fue el proceso que lo llevó, que hoy esté en cada caso una cosa como esta en las manos, ¿cierto? Escribir es un proceso, quienes ya lo han hecho aquí, que requiere poner el alma, que requiere hacer un proceso muy valioso, a veces de enorme esfuerzo, dependiendo de cómo lo aborde uno, y en todo caso, en casos requiere el poner energía vital a que una cosa como esta logre estar en nuestras manos, ¿cierto? Que algo como esto llegue a ser, hasta en el mundo físico, es un proceso que implica que un ser humano dedicó no solo tiempo, sino que dedicó enorme energía a que esto llegue a pasar. Entonces, yo creo, Julián, que lo que podemos ir haciendo es eso. Vamos, tienes 20 minutitos para contarnos cómo es este libro y luego vamos a hacerlo así. Luego, entonces Luis Triana lo haría de la misma manera, otros 20 minutitos, y luego Carolina Correa tendría otros 20 minutitos y ya ahí abrimos un espacio para que entre todos podamos tener preguntas, ¿cierto? O sea, les digo, vayan guardando preguntas para cada uno de los ponentes y al final hacemos un espacio para que preguntemos cosas. Bueno, rápidamente les cuento. Yo le puse de título a esta pequeña exposición, digámoslo así, punto y coma. Es algo que inclusive llevo tatuado en mi tobillo izquierdo y ya les voy a contar por qué ahí. Vamos rápidamente a pasar de slides. A ver, ¿por qué les comparto fotos de mi niñez? Porque quiero hacerlo desde la realidad, quiero que conectemos en un nivel humano. Es decir, a veces cuando uno está sentado allá y traen pues personas invitadas, uno dice, ah, pero ¿quién es este man? O este man ya lo logró, o este man o esta persona, ¿quién es? Doctora, graduada, digamos que muchos títulos, pero yo quiero iniciar desde la niñez porque creo que todos en algún momento hemos tenido algún sueño. Yo estoy ahí, mi sueño desde pequeño fue jugar fútbol, digamos que desde muy corta edad inicié a pegarle a un balón y bueno, en Cali, pues yo soy hincha del América para que de una vez me hagan el bullying que me van a hacer, ya estoy curtido con todo eso, así que pues en Cali nomás hay una opción, para mí lo fue de alguna forma. Ahí inclusive en esa foto, ahí, de todos los que están ahí, dos llegaron a profesional, uno inclusive de Selección Colombia, que fue Edwin Valencia. Les cuento esto porque, pues, uno tiene sueño, todos esos chicos ahí tenían un sueño y ese era el mío, y trabajé duro para ello, y podemos ir siguiendo. Digamos que crecí, empecé a entrenar, le vino la época del colegio, una persona común y corriente, muchachos, como ustedes, o sea, con sueños, con aspiraciones. Fui a un colegio en Cali llamado el Pío XII, una buena institución, y logré sin ningún problema. Y estaba muy cerca de lograr, estaba todavía ahí paralelamente, estaba todavía en las inferiores del América y estaba muy cerca de lograr el objetivo que me había trazado, estaba ya tocando pasos de primera C, estaba a punto de lograr como el profesionalismo. Y después de la adolescencia, ahí hubo como una pequeña desconexión. Eh, bueno, tuve una novia, empecé a faltar a los entrenos. Yo no les voy a decir aquí como la historia de muchos que no, que es que la rodilla no. Lo mío fue un tema completamente, me perdí un poco, falta de guía. Mi papá, digamos que no estuvo presente durante esos años y la verdad pues no tuve nadie que me empujara y me dijera, hermano, dale, que estás muy cerca, has trabajado por esto.
Y me encontré un día en diciembre cuando hacen el corte de la categoría para los que van a seguir al siguiente año, que el profe no iba a contar más conmigo. Y eso fue un golpe bastante duro porque tenía yo aproximadamente 16 años y pues yo no había pensado, digamos, ustedes son estudiantes, a lo mejor tienen claro lo que ya quieren, yo no lo tenía tan claro, en realidad yo me veía era jugando fútbol y cuando llegué a ese momento dije, Dios mío, ¿y ahora qué? Mi papá siempre fue más hacia la educación, entonces me dijo, yo te tengo listo todo para que estudies ingeniería industrial en la Javeriana. Y yo, listo, mano. Y me encontré en un salón de clases en la Javeriana y yo ni siquiera sabía qué era ingeniería industrial o cuál era el campo de acción de un ingeniero industrial y no pude. Entonces, después de 2 o 3 semestres de darle a la ingeniería industrial, pues no pude lograr, pues obviamente graduarme o continuar en la carrera y me voy hacia los Estados Unidos. Decido, uno pues a los 16 17 años uno cree que se la sabe todas. Y yo le dije a mi mamá, me voy para Estados Unidos. Mi papá me dice, te doy un tiquete, te doy el de ida, porque pues para él era como una cierta bofetada que yo me fuera y dejara algo que estaba como tan seguro acá, como una buena educación. Me dijo, yo ya no te voy a ayudar con nada, te vas y lo vas a hacer tú solo. El plan de mi inicio era irme a aprender inglés y regresar con algunos dólares y poner un negocio, qué sé yo. Cuando llegué allá me encuentro con que pues, el sueño americano tiene sus tintes, tiene sus matices de no tan sueño, ¿verdad? Trabajé como mesero, trabajé en construcción, trabajé en pintura. Recuerdo que pintando casas una vez hice una madera con un tornillo. eh, Mucho frío, o sea, muy complejo el asunto y no daba pie con bola, estaba muy desubicado en la vida. Y de pronto empiezo a agarrar el inglés, empiezo a tomar y empieza a cambiar la cosa un poco ya con el idioma. Decido quedarme, dejo perder mi visa, me quedo como ilegal. Bueno, y estando de mesero conocí una persona que me dijo, vente a vender teléfonos. Me fui a vender teléfonos y tomé lo de las ventas. Mi padre es un muy buen vendedor de seguros y sentí que por ahí de pronto el destino me estaba llevando y de ahí paso a vender automóviles. Y ahí sí que me empezó a ir bien, ahí sí empecé a ver el famoso sueño americano, ahí sí empecé a ganar dinero y dije, bueno, aquí parece que va a ser. Hasta que una noche en el 2008 me monté en un carro con la que en ese momento era mi novia, habíamos ido a una fiesta, una amiga de ella se había comprometido y bueno, nos tomamos unos tragos como muchos de aquí a lo mejor lo han hecho, un fin de semana común y corriente, un viernes. El sábado, de hecho, yo trabajaba, era el día más largo para una persona que trabaja en un concesionario en Estados Unidos. Y en medio de los tragos, ella pues no se quería ir, yo tenía que irme. Y en medio de su molestia, cuando nos montamos a la autopista rápida, ella toma el volante, yo pierdo el control y nos estrellamos, si quieres darle nos estrellamos con un árbol, más o menos unas 65 millas por hora, eso viene siendo como, no sé, 90 kilómetros por hora, 100 quizás. Eh, yo estaba, eso que se ve ahí, créanlo, ¿no? Es una Nissan Murano totalmente destruida. Yo en realidad debía haber muerto en ese accidente, no sé, la verdad, o Dios tendrá un propósito para todo esto. Mi novia falleció en ese accidente y en un abrir y cerrar de ojos mi vida cambió por completo esa noche. Yo pues como no tengo mente criminal, yo dije, no, pues yo me quedo, o sea, yo no intenté hacerle daño, no va a pasar nada. Mi papá había también estudiado derecho, me dijo, no, a ti se te va a venir la ley encima igual. Vente para Colombia y no vuelvas más. Y yo le dije, no, yo pues fugitivo de la ley no voy a hacer y menos de la ley de Estados Unidos, pues si en algo me equivoqué, pues vamos a estar aquí. Contratamos un abogado carísimo, nos tocó, mi mamá vendía comidas, mi papá mandó algo de dinero desde aquí hacia allá, pues al cambio pues, es complicado. Yo logré mantener mi trabajo a pesar de que me pusieron en probación, en probatoria, con una pulsera aquí en el tobillo izquierdo. Y logré pues contratar a este abogado que nunca había perdido en corte distrital, un abogado muy bueno, y conmigo perdió. Yo fui su primera derrota en corte distrital del abogado Harold Caldwell y me sentenciaron a 12 años de prisión que me dieron homicidio en segundo grado, a pesar de que lo mío fue más accidental, más muerte involuntaria por un vehículo. Se ensañaron y quisieron hacer de mí un ejemplo y
me soltaron el martillo y por la naturaleza del cargo me sentenciaron a una prisión de máxima seguridad. Ahora entiendo por qué hasta los narcos de la época de los 80 y 90 le tenían miedo a ser extraditados. La verdad que ahorita el personero hablaba de identidad. La verdad es que en Estados Unidos te roban la identidad cuando estás como prisionero, te la roban totalmente. Yo me convertí en el 1216966, ese era mi número de preso. Ya no era más Julián Martínez, el vendedor de carros o el que quería ser jugador de fútbol, no, ya era simplemente el 1216966. Esas fotos que ven ahí es estando yo en la cárcel. Eh, si usted no sabe de fashion, no opine de lo que tengo puesto porque eso era lo más top en la cárcel. Tener esos tenis y ese pantalón, había que tener contactos ahí para llegar a ese nivel. Ahí está la familia que de cierta forma pues son los que siempre te acompañan, mi madre, mi padrastro, algunas hermanas. eh, y bueno, así logramos entonces llegar al tema de la apelación. Y en la apelación mi papá me dijo, vamos a contratar otro abogado, así yo tenga que vender lo que sea. Le dije, papá, no gasto un peso más, no gasto un peso más. Yo me voy a ir con la abogada que me dé el Estado. ¿Cómo se te ocurre que vas a hacer eso? ¿Cómo vas a poner las manos de tus próximos 10 años? Las vas a poner en las manos de una abogada del Estado. Y le dije, papá, no, no más. Yo no sé por qué estoy acá, pero hay un propósito grande y el abogado, el que nunca había perdido, conmigo perdió, pues el que me va a sacar es Dios. Digamos que yo, bueno, yo respeto primero que todo las creencias de cada uno de ustedes. En mi caso fue la fe en Dios, muy personal. Entonces yo dije, no, Dios me va a sacar de aquí, hermano. No, estás loco. Me asignaron a la abogada, una señora que se llama Mary Exum, ya está aquí en el libro, y la primera llamada que tuvimos fue, ella por ley, digamos que tenía ciertas cosas que me tenía que decir para yo saber a lo que me estaba enfrentando, y me dijo, Ian, tengo para contarte que no he ganado ni una sola apelación. Entonces, bueno, muy, muy motivador, además, el mensaje muy alentador. Y yo le dije, bueno, no importa, vamos contigo. Ella inclusive encontró 3 errores de procedimiento en el caso mío, y increíblemente la que nunca había ganado conmigo ganó. Y ganamos la apelación, así que pues mi condena fue reducida a 2 años, y el cargo lo bajaron a muerte involuntaria por vehículo. Entonces, digamos que ahí empieza la reconstrucción. Yo debía haber sido deportado, en realidad, ¿vale? Debía haber sido deportado, pero digamos que ahí en adelante todo empezó a mejorar. Restauré relación con una de las hermanas de la que en ese caso era mi novia. De mi novia, mi familia sabe, mi esposa sabe, honro su memoria. Eh, Quiero que ella desde el cielo esté orgullosa porque le prometí cuando la despedí en el hospital que yo no sabía por qué me había salvado yo, pero que iba a hacer algo productivo con mi vida. Eh, Increíblemente me dieron la ciudadanía americana cuando debía haber sido deportado. La verdad, nadie se lo explica cómo el ICE, no sé si han escuchado por ahí las noticias de lo complejo que está con el tema del ICE. Bueno, ellos mismos en su sistema, por alguna razón, no encontraban mi orden de deportación. Eh, Me casé, tuve 2 hijos, tengo 2 hijos, mi hija Eva Sofía, mi hijo Lucas, y la razón por la que muestro la foto ahí de la Torre Eiffel y todo eso no es como para decir, este man estuvo en Europa, no, es porque digamos que sé lo que es no tener absolutamente nada, ni siquiera dignidad, y después me empezó a ir muy bien, pero seguía vacío. O sea, digamos que en París, chévere, uff, bacano, lo logré. Y el sueño americano, logré comprar la casa, me devolvieron el trabajo, mis jefes me esperaron, aprendí financiamiento, aprendí a ser manager general de la tienda, llegué hasta ser socio del concesionario y no me sentía lleno, no me sentía completo. Logré la casa, el perro, los 2 hijos, todo lo que te dice la cultura que es el sueño americano o a lo que queremos aspirar. Por el tipo de carro que nosotros vendíamos, conocí personas muy adineradas. Y empecé a notar, sobre todo desde la pandemia para acá, empecé a notar que se compraban unos carrazos, y hermano, con unas caras largas, con unas caras tristes. Y cuando se iban, mi socio los conocía y me decía, no, y yo le decía a ese man, ¿por qué no se puso contento? O sea, ese man acaba de comprar un
un Porsche 911 y parece que le hubiera pegado a la mamá, o sea, ¿qué pasa? Y Jeff, mi socio, me decía, no, es que lo que pasa es que la esposa lo dejó, o el hijo está en UCLA, en una universidad en California, adicto a las pastillas. Y yo decía, pero un momentico, o sea, la cultura te dice que es llegar allá, ¿no? Que es llegar allá a tener ese carro, a tener ese Rolex, a tener todas estas cosas. Y resulta que esas personas, yo no llegué hasta ese punto, pero esos clientes que yo tenía que sí habían llegado y que se habían tocado el éxito, el supuesto éxito, no tenían, no eran tan exitosos como parecían por fuera. Entonces empecé a sentir un vacío muy grande. Y dije, bueno, así dentro de mucho esfuerzo mi familia me dio lo que pudo, me dieron una buena educación, subí, bajé hasta lo más profundo porque llegué a estar hasta 15 días en el hueco por una infracción que aquí les cuento. Y llegué a estar a compartir con pandilleros como los Bloods, los Crips, la Mara Salvatrucha. Llegué a conocer a todas estas personas, llegué a compartir comida en Día de Acción de Gracias, donde en un instante hubo una pelea, a uno lo cortaron, todo eso me pasó y al frente mío, y a mí gracias a Dios no me pasó nada en esos 2 años, pero aprendí muchas cosas. El crédito se me fue para el carajo, estaba endeudado, no tenía un peso, pero aún así yo encontraba en este lugar, en la cárcel, empecé a encontrar un propósito y empecé a encontrar que las personas que están ahí, inclusive son personas, son seres humanos, como decía ahorita el personero. Desde la dignidad empecé a entender que el mundo va más allá de lo que vemos a simple vista. Entonces, después cuando se me dio volver a levantar, entonces empecé aquí, bajé, volví a subir, me di cuenta que tampoco era por ahí. Entonces, ¿cuál es la invitación, muchachos? La invitación es a que vivan cada momento a plenitud. Hoy tienes, mañana no. Hoy tienes un buen carro, mañana no. Nos vinimos a vivir acá a Colombia. A mí de Estados Unidos nadie me echó. La verdad, tomé la decisión de venir acá porque quiero ir a las cárceles, quiero ir a donde me abran las puertas, yo voy. Y si de 100 personas que escuchan a una le sirve, valió la pena. Pero, ¿qué puede pasar a ti? Yo estaba sentado ahí mismo y pensé que nunca iba a pisar una cárcel, porque uno piensa que uno tiene que ser malo para pisar la cárcel y a veces cosas malas te pueden pasar no siendo tan malo. Entonces, la invitación es esa, es a que encontremos, ahí está, ahí hay una de las fotos, estoy en Pedregal, precisamente con la personería, tuve la oportunidad de ir a la cárcel y fue muy gratificante y les puedo decir, y créanme cuando les digo, que no me he sentido tan lleno nunca, ni la casa en Estados Unidos, ni los carros que tenían, nada de eso, que a propósito, ya no tengo porque ya todo lo vendí. He aprendido a vivir así, desprendido. Lo material ya no me califica, la identidad mía no me la quita nadie, no me la quitó la cárcel, no me la dio tampoco el dinero, no me la quitó el no tenerlo. Simplemente la tengo en lo que soy, en mi propósito, en mi familia, ¿cierto? Entonces, la invitación, muchachos, es a que si ustedes ya están aquí, vivan cada momento con intensidad, no vayan por la vida simplemente como que un día más, aprendan a sentir el aire que a veces uno respira, uno dice, uno se levanta y uno ni le da gracias a Dios por eso, o a lo que ustedes, en lo que ustedes crean, no sé, pero el tomarse un tinto, el ver las montañas de Medellín, el compartir con tu mamá, con tu hermano, los momentos, valórenlos, porque de la nada te puedes encontrar en una situación como esta. Entonces, nada, esto es algo de mi historia. Hay mucho más detalles en el libro, mucho más detalles acerca del juicio, mucho más detalles acerca de personas con las que estuve en la cárcel, con las que aún todavía tengo relación. Tengo un amigo al cual todavía eh, trato de ayudarle a través de su mamá financieramente. Todavía está allá. Cuando yo llegué ya estaba y yo me vine y todavía han pasado 10 años y allá sigue. Y es una persona que sé que es buena y que por un error terminó pagando cadena perpetua. Entonces, nada, esa es la invitación. Espero que pues, algo saquen de esta pequeña historia, de este pequeño testimonio. Y sí, eso es todo. Muchas gracias, Julián. Es muy valioso encontrar que alguien venga y
nos abre el corazón. Vean, en una facultad de Derecho, en un espacio como este del Derecho en el que yo llevo toda mi vida trabajando, si hay algo que he ido viendo es que a veces a la gente le cuesta mucho entender que esto que nosotros estudiamos no es otra cosa que el aprender de una herramienta que se materializa en seres humanos. Eso es algo que suele perderse en el camino, no sé por qué. No sé por qué razón nos pasa mucho eso a los del mundo del derecho, que terminamos creyendo que como que es una vaina ahí para los dioses o qué sé yo, o no sé para qué persona. Que tú vengas, Julián, y nos compartas esto es importante y es muy valioso que quienes estamos aquí, como profesores, como estudiantes, como personas que han vivido también el mundo prisión o que están desde organizaciones sociales en general, es supremamente valioso en cuanto a reflexión, en cuanto lo que tiene que ver con cualquiera de nosotros puede estar allí, cualquiera de nosotros. Y esto no, y el mundo prisión no se hizo para extraterrestres. Yo siempre cuando veo a la gente pidiendo más y más pena, le digo, ojo, ojo que eso no es para extraterrestres, eso es para los que estamos aquí. Y cuando se materializa en alguien, y como ahora pasa, tú vienes y nos cuentas cómo fue esa materialización en ti, en algo que normalmente la gente no pensaría. Mira, arranca con un accidente de tránsito, arranca con un tema, ¿quién está libre de eso? No, en cualquier momento puede pasar. Y que vengas y nos cuentes esa experiencia es algo que en serio valoro mucho. No todo el mundo se mete a abrir el corazón a contarle a otro y no todo el mundo se mete a convertirlo en esto para que otros lo puedan mirar. Así que, Julián, gracias por eso. Y vamos a continuar ahora justamente en algo que me da pánico y es que le voy a soltar el micrófono a Luis Triana, que es amigo, hace rato estamos haciendo cosas juntos y sé que soltarle el micrófono es la cosa más peligrosa que hay. Sí, sí, sí. Voy a poner uno aquí y voy a estar pendiente de la alarma. Y es porque Luis es alguien a quien admiro mucho y valoro mucho el muy buen trabajo que hace. Y ahora anda justamente integrado a las actividades que hacemos aquí en el semillero de penitenciario, también y derechos humanos de la Antioquia, donde te he invitado, Luis. Eh, entonces, nada, vamos, Luis, a que nos cuentes, encendiendo tu cronómetro. Muy bien, buenas tardes y muchas gracias por asistir, quienes están aquí presencialmente y quienes están en la sala de Zoom. ¿Dudan bien? Sí, bien, bueno, era pasar ese parado el cronómetro. Son que no hay nada más peligroso que darle el micrófono a un filósofo que además estuvo privado de la libertad porque solemos hablar más de la cuenta. Y sobre todo cuando no traemos una ayuda audiovisual que nos permita ir delimitando el discurso, porque finalmente uno termina, toda la vida está relacionado, entonces termina uno hablando de muchas cosas. Sin embargo, haciendo uso de la tecnología que recientemente me está envistiendo, tengo aquí mi propio cronómetro y prometo que no me pasaré de 20 minutos, así al final tenga que acelerar un poco el discurso, porque suele pasar, pero esta vez trataré de ser muy mesurado. En primer lugar, pues felicitar a Julián por su libro, por su experiencia, por abrirnos el corazón. Y pues bueno, ya estás aquí, ya estamos en otro cuento. Luis Triana, quien les habla, pues es privado de la libertad el Día del Idioma del 2015, el 23 de abril del 2015. Y recupera la libertad el 18 de julio del 2025, el Día de Nelson Mandela. Intersecciones interesantes. La escritura y los derechos humanos. Y en un evento de la personería distrital, más interesante todavía. A propósito, muchas gracias al personero por permitir estos espacios, a la Universidad de Antioquia por permitirnos estar acá. Luis, bueno, Luis es de formación inicialmente, digamos, ingeniero, un padre de familia, tiene su empresa, le va medianamente bien. Muy bien, le iba muy bien. Y ahorita la filosofía no se la recomiendo, le cambia uno la visión del mundo.
bueno, me cambia las preocupaciones existenciales y materiales. Y llegué allí a prisión a buscar un posgrado. Sí, pues claro, uno ya como ingeniero, pues y sabe que va a quedarse allí un tiempito. Yo estuve 10 años, 3 meses, 3 semanas, 2 días, 6 horas, 40 minutos. Pues tenía que hacer de ese tiempo algo que me pudiera edificar y que me pudiera dar ciertas vacunas contra las ideologías que iba a encontrar al salir. Y bueno, vamos a buscar un posgrado. En ese momento solamente había una universidad que ofrecía programas en el establecimiento penitenciario. Yo estuve todo el tiempo en la cárcel y penitenciaría con alta y media seguridad La Paz, más conocida como la cárcel de máxima seguridad La Paz, pero ese fue un nombre que se quedó, pero realmente se llama cárcel y penitenciaría con alta y media seguridad La Paz. No había posgrado, ¿cierto? No había posibilidad de posgrado. De hecho, casi que me reo en la cara con posgrado. ¿Cómo así? Hay 3 programas. Hay una tecnología en gestión comercial y negocios, hay un programa de administración de empresas. Luis se había quebrado 2 veces. No es un buen candidato para administrar empresas. No me recomiendo, listo, porque no me vayan a ofrecer empleo como administrador de empresas. Y filosofía. Filosofía, pero ya no me dieron pues una pena. ¿Cómo van a poner eso de filosofía? Pues, es decir, ¿cómo van a castigar 2 veces? Sin embargo, la biblioteca, a propósito, era una muy buena biblioteca, o es una muy buena biblioteca, la mayoría de los libros eran libros de filosofía. Y casualmente en el 2016 salió una colección con una casa editorial donde se llama Acercarse a la Filosofía y cada jueves entregaban un tomo, bueno, entregaban, no había que pagarlo, un tomo de filosofía. Mi madre, a quien le doy las gracias por haberme, por todo el proceso, por todo el apoyo y por haberme metido en este rollo de la filosofía, me llevaba todos los domingos un librito de filosofía, que además era muy fácil de leer, 143 páginas. Y eso pues uno lo leía muy rápidamente, entonces al siguiente domingo uno quería el otro, y a ver el otro, y a ver el otro. Y también una serie que les recomiendo que se llama Merlí, es una serie catalana de un profesor de filosofía, donde explican muy sencillamente algunos conceptos filosóficos. Bueno, es una serie para adolescentes, pero parece interesante que la vean si la pueden observar. Y adicionalmente, pues digamos que concluye entonces la lectura de textos filosóficos en prisión, la serie está y la colección que son 50 tomos de acercarse a la filosofía y empiezo a ver que la cárcel es una cosa demasiado rara, que la penitenciaría, profe, discúlpeme, yo ya estaba dando pena, yo ya no estaba en la cárcel, yo ya estaba en la penitenciaría, me regañan aquí. Y yo empiezo a ver de una manera diferente lo que estaba viviendo allí. Finalmente, bueno, va a estudiar filosofía. Y el 17 de octubre el 22 de octubre, perdón, del 2017, empiezo a hacer filosofía en la UNAT, la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Por fortuna ya no es la única universidad, no porque es buenísima, es tan buena que soy un reincidente académico. Terminé filosofía ahorita en el 2023 y luego me puse a estudiar Derecho. El asunto es que ya hay 7 universidades y ya no hay 3 programas, ya hay 42 programas. Y esos 42 programas hay 3 especializaciones. O sea que ya el universo se abre un poquitico más para las personas que están allí privadas de la libertad y que pueden hacer de el proyecto académico un proyecto de vida. Bueno, me pasó un minuto lo que había presupuestado para poder hablar 3 minuticos de cada una de estas cosas. Pero sigamos. Entonces Luis empieza a estudiar filosofía y empieza a cuestionarse el mundo exterior, también el mundo interior desde la filosofía. Me acuerdo mucho que el primer artículo que publica la revista Espirales, una revista de estudiantes de filosofía, fue sobre, digamos, el componente ético en una política pública de acceso a Internet por personas privadas de la libertad. Fue escrito en el 2020, pandemia, y publicado en el 2021. Era casi que una denuncia sobre por qué hay tantas restricciones para el acceso a Internet en los centros penitenciarios, en la medida en que el propósito de la norma es resocializar, pero nos desocializan porque nos hay, bueno, qué pena, porque es que Luis salió de la cárcel, pero la cárcel no salió de mí, entonces siempre hablo por quienes están allí. Ese es, digamos, no sé si sea el propósito, pero por el momento me he tomado la bandera de continuar como si estuviera allí en prisión, pero tengo la fortuna de asistir a muchos eventos y declarar cosas en nombre de ellos.
atrevidamente, porque nadie me lo ha pedido. ¿Por qué allí entonces los aíslan o nos aíslan y por qué no permiten que estemos reintegrados en la sociedad con algo y con medidas anacrónicas que no tienen sentido, como no acceder a Internet? No acceder a un correo electrónico para poder estudiar. Pues, no, usted no puede tener correo electrónico, usted no puede ver videos de YouTube. No sé si es que en YouTube haya mil maneras de jugarse o algo así por el estilo, porque no tendría ningún sentido que la gente no pueda acceder a un video en YouTube, incluso a videos académicos. Y bueno, Luis empieza a escribir artículos académicos, a publicar, a gritarle al mundo, y aquí estoy yo, y por supuesto era una novedad, porque no es habitual que alguien en prisión esté participando en eventos académicos. Entonces, paralelamente fui, digamos, haciendo análisis de temas filosóficos, de temas de prisión, de cómo veíamos el mundo desde esa caverna de Platón, que creo que todos conocen el mito, la alegoría de la caverna de Platón, pero que nosotros hoy decíamos que tenemos una segunda fase de internamiento, es decir, no es solo la caverna en la que todos estamos, sino que es una doble capa de internamiento en la medida en que nos llega doblemente filtrados los contenidos. Ahora bien, la primera oportunidad ya para ir hablando de cada una de estas obras, porque aquí, digamos, hay 5, 1, 2, 3, sí, no me olvidé contar, pero en realidad son 6 textos escritos, no, perdón, publicados en físico, quiero decir, donde participo. El último salió este año, se llama Ecos de Libertad, reflexiones de filósofos educadores en prisión. Ya les contaré el final de ese, porque no lo tengo aquí, pero también se puede, ya digamos, todos son descargables gratuitamente. Bueno, hay uno que es de pago, ya les voy a decir por qué. El asunto es que la primera oportunidad que tengo entonces es de escribir artículos académicos. En total, digamos, ya publicados son 16 y hay 3 en este momento en revisión por pares académicos, desde revistas, digamos, sencillas de estudiantes, pues sencilla en el término que es más fácil publicar allí, hasta ya revistas escudos como es la revista Sofía de Filosofía para la Educación, que sale ahorita en enero, un artículo sobre eupedagogía, es decir, aprendizaje autodeterminado, pero con inteligencia artificial. Ahora, volviendo acá a los textos, entonces el primer texto que tuve la oportunidad de escribir, este es del 2022, aquí tengo un capítulo del libro, y es un cuento que se llama Fernando y Nandito. Pues podrán entrever que Fernando es el futuro de Nandito. Es una historia de cómo alguien termina en prisión debido, digamos, a una serie de eventos desafortunados o decisiones desafortunadas durante la niñez. Es un collage de historias de prisión. Es decir, allí en Fernando están representadas varias personas que tuve la oportunidad de conocer en prisión. A propósito, aquí en el público estaba un compañero, un amigo, un gran colega, Álvaro Garcés, que tuvo mucho que ver en la revisión de estos textos, al cual le agradezco que está por allí sentado todo camuflado. Muy bien, entonces, este es el primer texto, está en Fugas de Tinta. Fugas de Tinta es una colección de el IMPEC. Estos son textos escritos en prisión. Este es del ejemplar del 2022, es decir, que ya va en el ejemplar número 17, si no estoy mal. Y pues esto está, si uno coloca Fugas de Tinta, Ministerio de la Cultura, encuentra varios textos varios libros pues, para descargar en PDF. Listo. Bien, entonces es un cuento. El segundo ya no es tan cuento, vamos, son 2 capítulos del libro. En este texto, que es del sello editorial UNAD, el texto se llama De la comprensión a la práctica. De la comprensión a la práctica del estoicismo, diálogo entre académicos y el proyecto internacional Boesio y la UNAD. El proyecto internacional Boesio es un proyecto de la Universidad de Sevilla que participa varias universidades. En México participa la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y la UACM, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En Argentina participa CONICET, que es digamos, el gremio de investigadores. En Brasil participa la Universidad Claretiana, y en Colombia participan la Universidad Minuto Dios y la Universidad Nacional de Arte y Distancia. ¿Y qué hace el proyecto Boesio? Hace filosofía experiencial con presos, pero presos es el acrónimo de personas en riesgo de exclusión social.
Es decir, hace filosofía allí donde normalmente no se hace filosofía. Ojo, no se estudia filosofía, se practica filosofía. Concretamente se practica el estoicismo, que es una filosofía antigua que últimamente ha tenido, digamos, se ha puesto de moda, pero nosotros lo practicamos de manera clásica. Es decir, hacemos filosofía con, en este caso, personas privadas de la libertad, y aquí participo con dos capítulos. Un primer capítulo es el capítulo 7, donde doy cuenta de la realización de uno de estos talleres en el establecimiento donde me encontraba, y el capítulo 8 es dialéctica y técnica, diálogo para el consenso o el disenso argumentativo. Entonces, básicamente, lo que hacemos en el proyecto Boesio, y concretamente en este capítulo del libro, es dotar de herramientas para el desarrollo del pensamiento crítico en las personas privadas de la libertad, bueno, en cualquier persona realmente. ¿Qué lo hacemos? Hemos encontrado que algunas personas, curiosamente, no logran identificar lo que es obvio. Cuestiones como que siguen, digamos, estando privados de la libertad, siguen recibiendo dinero al margen de la ley, el grupo que quieran. Digamos, ellos lo consideran una empresa, entonces dicen, no, es que yo estoy aquí y a mí me sigue llegando mi salario, o mi familia reclama el salario, y es algo obvio que cuando salga pues van a reclamar sus servicios. Y ya le pagaron por sus servicios prestados de manera anticipada. ¿Sí? Entonces, eso también de alguna manera alimenta los ciclos de reincidencia, y lo que prometemos, tratamos de hacer, porque eso es una decisión individual, es precisamente el desarrollo del pensamiento crítico para que por medio del entrenamiento filosófico encuentren esas problemáticas, las identifiquen y, si es el caso, pues tomen la decisión que consideren. Porque finalmente no les obligamos a nada. De hecho, no reciben redención por pertenecer al gimnasio filosófico. Es decir, es una actividad totalmente voluntaria. Y voy a agilizar porque me estoy yendo. Esto, pues, bueno, este es 2023 y este es 2024, Cuentos para Filosofar 2. El último capítulo se llama Sofía, como tu hija. Es el acrónimo del Sistema Operativo Filosófico de Inteligencia Artificial, escrito en el 2023, publicado en el 2024, y es el resultado, mejor dicho, lo publicaron aquí porque fue el ganador de segundo concurso de cuentos filosóficos, para filosofar. Y ahí está, al final, es el único que tiene costo, es del Instituto Nacional de Innovación Social, pero si buscan pues cuentos para filosofar, es muy barato, vale como 23.000 pesos, y no me llega nada por ahí, por regalías, porque todo, yo esto lo he escrito, incluso lo escribí en muchas ocasiones, no para publicar, lo escribía como catarsis. De hecho, este que es como mi tercer hijo, porque yo tengo dos hijos, pero este es mi tercer hijo y el primero eh, completamente escrito, perdón, completamente publicado como libro completo, es El estudiante aprisionado, el filósofo emancipado, algunos ensayos de un estudiante de filosofía en prisión, fue escrito al cumplir tareas de la universidad. Pero alguien leyó esos ensayos y me dijo, esto tiene potencial, ¿por qué no lo publicas? Presentate al concurso del sello editorial UNAT, lo seleccionaron y lo publicaron finalmente en septiembre del año pasado, del 2024. Esto es como Marco Aurelio, un escrito que no fue, las meditaciones no fueron escritos para leerse, eran para él mismo. Bueno, eso era como ensayos que yo veía, y aquí están, digamos, resumidos la visión del mundo desde la prisión y la visión de la prisión desde la prisión. Este libro también está descargable, el nombre sello editorial UNAT y ya. Oceana, sello editorial UNAT, y ahí hay varias publicaciones que pueden descargar libremente. Muy bien. Algo tendrá que decir porque ahorita en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara es uno de los 5 libros que la UNAT lleva a exponer allí. Y finalmente, el penúltimo libro que sale este año, esta cartilla realmente es una cartilla del Proyecto Boesio y es un diario filosófico. Funciona, digamos, como herramienta para que las personas privadas de la libertad entrenen filosofía. Entonces, lo que tienen allí es básicamente una serie de espacios para que plasmen sus reflexiones o plasmen los ejercicios que les dejamos en los talleres. Una sesión típica nuestra es reunirnos, por ejemplo, los jueves que nos reunimos en La Paz, o los martes que nos reunimos con Santa Rosa, eso es vía virtual. Perdón, los miércoles, los martes lo hacemos con Casa Libertad en Bogotá.
y les dejamos unas tareas. Y ellos son las tareas diarias que tienen que desarrollar, las desarrollan en este tipo de cartillas. Es decir, eso fue una cartilla hecha en prisión porque la hice, con base en los libros del profesor Barreto Rostro de la Universidad de Sevilla y la profesora Victoria Sarmiento de la UNAD, pero esto fue hecho en Canva. Otra historia, fue hecho para no publicar, esto fue hecho en Canva para imprimir a los chicos de la penitenciaría de Itagüí, porque decían, profe, es que yo no soy bueno con escribiendo, yo no soy bueno leyendo, yo no soy bueno dibujando. Entonces, bueno, vamos a hacerle uno con dibujitos para que ellos aprovechen y rayen. Y quedó tan bueno que la universidad decidió lanzarlo como cartilla, también está descargable. Entonces, si buscan en Mi Historia en Viñetas, lo descargan. Y básicamente es estoicismo clásico, no es pseudo-estoicismo. Atrevidamente, cuando terminé el programa de filosofía, opté por una beca en una universidad española, en la UOC, me gané la beca, de hecho me acabo de graduar, el 12 de noviembre recibí el título de máster en filosofía para los retos contemporáneos y allí mi trabajo de grado fue precisamente pseudoestoicismo, porque lo que estamos viendo ahorita en TikTok, en Instagram, en todas estas redes sociales es un estoicismo light, que olvida, digamos, las tesis clásicas, que olvida el vigor y la rigurosidad de la filosofía estoica para vender como píldoras de habilidad al sistema en el que estamos, un sistema por demás bastante complejo. Ese es, digamos, el penúltimo, decía que el último quedaría aquí, que sería Ecos de Libertad, en el cual ya soy editor. Wow, es decir, pasé de ser escritor, que bueno, también tengo allí un capítulo, a ser el editor, y eso pues para mí es bastante significativo porque todo esto es producción desde prisión. Es decir, aquí no hay nada que haya hecho, es que yo acabo de salir, salí hace 4 meses. No hay nada que haya hecho fuera de prisión. Todo esto es desde prisión, incluyendo Ecos de Libertad, que también lo pueden descargar, está en sello editorial final. Y bueno, con esto creo que por primera vez en mucho tiempo he logrado sintetizar en menos de 20 minutos y espero sus preguntas para el momento en que corresponda. ¿Ok? Honor al honor. Es un notorio. Es una cosa supremamente agradable cuando tú empiezas a contar lo que hay, la evolución que uno ve en esto, ¿cierto? La evolución que uno ve en términos de cómo hay unos cuentos que involucran a otros, cómo hay o sea, cómo todo va increciendo. Incluso vos mismo lo llevas hasta ahora, estoy de editor. Yo no solo veo enorme mérito en eso, sino que no te imaginas cuánto mérito veo, que por primera vez te veo respetando el tiempo de 20 minutos. No, es que ya me ha tocado antes. Dale. Me quedaron 30 segundos, los voy a aprovechar. La UNAD es maravilloso porque publica, es maravilloso porque todo lo publica y lo tiene gratuito, pero es supremamente complicado conseguir ejemplares. Pero como yo ya pertenezco al semillero, estoy muy feliz porque de hecho mi primer evento académico presencial fue en este mismo auditorio en la Universidad de Antioquia, aquí mismo, gracias a la invitación del profesor, y creo que este es el último de este año. Pero que no me invitan, pues en la universidad sí, pero creo que no tengo más por ahí. Entonces quiero hacer entrega para la biblioteca del semillero de estos ejemplares que son difíciles de conseguir en físico, digitales fácilmente. Por ejemplo, aprovecho para que queden aquí en la biblioteca y los compañeros del semillero los puedan consultar. Me pasé los 30 segundos. No, muchas gracias, muchísimas gracias. Es que además cuando están ahí en la biblioteca que tenemos en el semillero, entonces es útil para muchísimas personas por mucho tiempo. Entonces, ahora quería sobre todo darles esto, pues, hacer un pequeño alto para que evidenciemos todos lo valioso que es organizar esto. Mire, hace rato, cuando en el equipo de trabajo que estamos haciendo cosas y que logran pasar esas cosas porque hay voluntades para que eso sea así, si el personero no tuviera la voluntad de que estas cosas pasaran ahí, esos convenios con la universidad, pues muchas de estas vainas no nos sucederían. ¿Cierto? Y que se junten un montón de seres humanos a decir, venga, ¿cómo organizamos esto? Me acuerdo cuando hace un rato dijimos, vamos a hacer un trabajo, vamos a hacer algo en el que mostremos lo que se escribe en el mundo prisión. Hagamos algo sobre eso, hablemos sobre lo que se escribe allí, porque muchísimas veces lo que se escribe en el mundo prisión se queda ahí
sin ser necesariamente visto y sin que lleguen los mensajes tan valiosos que suele tener una reflexión que hace un ser humano viviendo una de las cuestiones más difíciles que la sociedad tiene. La pena, prisión, es la cuestión más severa legal que tenemos nosotros para hacerle a otro ser humano. Y cuando llevamos a un ser humano a ese espacio y aún así escribe cosas, es valiosísimo que las estemos compartiendo. Vamos entonces ahora a darle paso a Carolina agregando este asunto, a Carolina Correa agregando este asunto. Inicialmente, digo, para que no se confundan en la presentación, nos iba a acompañar Carolina Suárez y cirugía para ella y le pidió el favor a Carolina Correa, quien automáticamente nos compartieron el que escribieron, automáticamente accedió a acompañarnos para contarnos. También es un trabajo que yo conozco desde hace rato, conozco ya las cosas que estás haciendo en muchos otros, pues en espacios que tienen que ver con la privación de libertad y que ya lleva justamente a escribir cuestiones también eh, con relación con este mundo. Entonces, nada, abrimos el espacio ahorita con unos 20 minutos, todos estamos en esta misma lógica, 20 minutos cada persona y luego tendremos un espacio para preguntas, digo, para que estemos atentos a que después de eso vendrán las preguntas para todos los compañeros que nos han estado acompañando aquí en la mesa. Carolina, el micrófono es tuyo. Claro que sí. Te pregunto, ¿hay posibilidad de que yo pase las diapositivas? Que es más fácil para no estar diciéndote pase, pase, pase. ¿De dónde? ¿O me paro allá? Dale. ¿Me paro ahí? Muchas gracias. Prefiero así para no estar con la molestia de tener que decirte paso a paso. Muy buenas tardes para todos y todas. Me complace estar en este espacio desde una mirada un poco diferente, pero quiero contarles el trabajo que yo hago en cárceles. De hecho, quiero iniciar esta presentación con uno de los capítulos de mayor aprendizaje de mi vida. La que ustedes ven en pantalla es mi mamá. En el 2024, el 26 de diciembre del 2024, entré al servicio de urgencias con ella y nos diagnosticaron un cáncer de páncreas en etapa 4. Ese día, pues, nos dieron la fatal noticia que le quedaban pocas semanas de vida. Y me llevo un aprendizaje muy grande de ella porque justo en ese momento, cuando estábamos en el servicio de urgencias, entra una mujer con signos de violencia intrafamiliar, una mujer muy golpeada por su esposo. Y en ese momento, mi mamá y yo, con la noticia que acabábamos de recibir, nada fácil de digerir, cuando la mujer la atiende rápidamente, la enfermera sale a las 2 horas, eran las 3 de la mañana, la mujer sale llorando. Entonces mi mamá le dice, ¿qué te pasa? Ella dice, me pasa que ya debo desocupar la camilla en urgencias, son las 3 de la mañana y no tengo cómo llegar a mi casa. Entonces mi mamá, aún en la condición de salud que tenía, me dijo, Caro, asegúrate de que ella llegue a su casa, dale plata para que pueda llegar a su casa. Cuando la señora le dio las gracias, mi mamá le dice, por favor, salga de ahí, no aguante más. La próxima vez que usted llegue aquí a un servicio de urgencias no va a tener cómo contar la historia. Eso se llama sororidad. Y eso fue lo que a mí mi mamá me enseñó desde que estaba muy pequeña y crecí con ese legado en mi vida. Mi mamá falleció hace exactamente 8 meses. Su pérdida causó un dolor muy grande en mí, pero a la vez dejó encendida esa llama de siempre querer ayudar al otro. Hay un término que está muy de moda que se llama empatía, y empatía es ponerse en los zapatos del otro. Pero más allá de la empatía está la compasión, que la compasión no es solamente ponerse en los zapatos del otro, sino hacer algo por el dolor del otro. Yo les voy a contar quién soy yo. Mi nombre es Carolina Correa, yo soy comunicadora y relacionista corporativa de la Universidad de Medellín, especialista en mediación de conflictos
y autora en el 2018 de este libro. Ahorita pues les voy a contar como la historia sobre esta narrativa. He trabajado en cárceles durante 5 años. En el 2023 obtuve, digamos, el reconocimiento por parte del INPEC en la categoría Servicios Especiales, la condecoración Bernardo Echeverriosa. Este año el Consejo de Medellín también me hizo un reconocimiento bonito en la categoría Justicia, Labor del Mérito de Arango. Y para el mes de octubre, hace poquito también con la Secretaría de Mujeres, obtuve el premio como líder social y comunitaria. Pero más allá de todos esos reconocimientos que son muy importantes porque dan cuenta cuando uno empieza a recoger lo que ha sembrado, yo soy una mujer que nació para servir y que quiere contarles a ustedes rápidamente mi historia. Yo llegué a la cárcel hace 5 años, llegué por una iniciativa personal de querer llevar educación, de querer llevar rutas formativas a la cárcel. Cuando yo entré allá, encontré una realidad completamente ajena a mi mundo. Hombres y mujeres privados de su libertad, privados de sus sueños, privados de sus esperanzas. Pero lo que hizo un quiebre en mi corazón era que estaban lejos de sus hijos, lejos de sus familias, principalmente las mujeres. Mujeres que se acuestan y se levantan con la ausencia de sus hijos. Yo soy madre de 2 hijos, entonces eso para mí fue como muy fuerte. Rápidamente, si bien pues el tema aquí es el literario, pero en las cárceles en este momento, por ejemplo en Pedregal, hay alrededor de 1.150 mujeres privadas de la libertad, de las solo 20 acceden a educación superior. Es muy poquito el número y solo 200 acceden a educación secundaria, o sea que terminan su bachillerato. Y de ese porcentaje, solo 184 acceden a talleres productivos. Entonces, digamos que hay un margen muy pequeño en términos de lo que se llama la resocialización en rebaja de pena y en educación. Entonces, cuando yo entro y veo esa realidad, digo, yo tengo que hacer algo y yo me voy a quedar aquí en la cárcel, no porque tuviera que pagar una condena, pero sí porque quería quedarme a ayudar. Y empiezo a buscar la forma, las herramientas de ayudarlas. Y lo hice bajo las 2 premisas que tenemos los seres humanos para salir adelante, como es la educación y el trabajo. Entonces empiezo a hacer alianzas interinstitucionales y logro en el 2021 entrar con 2 rutas formativas. Las rutas formativas fueron marketing digital y creación de cine y videojuegos dentro de una cárcel. Un reto muy grande para las personas que trabajan en penitenciarios, sabe que lo difícil que es poder entrar un computador que tenga ciertos requerimientos para poder hacer los trabajos, los permisos y demás, pero asumimos el reto y en el 2021 logramos certificar 17 mujeres privadas de la libertad en esas rutas formativas. El primero de ellos se llamó Alas de Libertad. Alas de Libertad era un libro digital donde las mujeres básicamente narraban sus historias y ese libro digital lo comercializábamos por Amazon, tratando de que ellas obtuvieran de ahí, pues lo vendíamos en $1 y que ese dólar pues les entrara a ellas como algo de dinero para poder estar para ellas y para sus hijos. Luego también sacamos un producto que fue muy bonito que se llamó Guerrera Nakata. Es el primer videojuego que sale de una cárcel, pues, que yo conozca de Colombia, y este videojuego consistía en una guerrera que era madre cabeza de familia. Las siglas de lo que se llama Nakata era porque las 3 creadoras eran Natalia, Catalina y Tatiana, fueron las que crearon el videojuego y básicamente tuvieron que construir una narrativa y una historia donde esta mujer iba de mundo en mundo recuperando valores que había perdido, como el amor, el respeto, la paz, la resiliencia, hasta que esa guerrera llegaba al mundo final y encontraba la libertad y ganaba el juego. Entonces ahí es donde yo empiezo a ver cómo la escritura, como un ejercicio de sanación, empieza a mostrarme que hay un camino pues en esta formación de la privación de la libertad. Entonces desde ahí dije, listo, vamos a hacer capacitaciones mensuales y empiezo a aliarme con instituciones, coach de la ciudad de Medellín, amigos, y empezamos a llevar capacitaciones en finanzas personales, inglés, alfabetización digital, habilidades blandas, capacitación para el ser, talleres de escritura, meditación, yoga, infinidad pues como de rutas formativas y de formación para el ser.
y empiezo a notar cómo cuando llevábamos esos talleres de escritura cambiaba la perspectiva tanto de hombres y mujeres con relación a sus relatos de vida. Y es así como entonces ya vienen transversales otros proyectos que también eran importantes para el centro penitenciario, como por ejemplo los desfiles de modas. Allá adentro hay 7 maquilas. Maquilas son proyectos productivos de ropa o de diferentes pues como ejercicios que se tejen dentro del centro penitenciario. Entonces logramos también como mostrar dentro y fuera del centro penitenciario la labor que hacían estas manos de las mujeres privadas de la libertad. Hicimos 3 desfiles adentro y 3 desfiles afuera. De la misma manera, hacemos un reinado que también aquí es donde empezamos a ver cómo no era más que un reinado de belleza, era un reinado con propósito. Y de los 16 patios le decíamos a cada mujer, necesitamos que cada una de ustedes haga un proyecto social en relación a su patio y escriba todo un proyecto desarrollado con objetivos específicos y con todo para que con base en ese proyecto social elijamos una reina que represente el patio. Entonces así empecé a darme cuenta como si un centro penitenciario se unía en pro a proyectos que finalmente pues era como sacar adelante todo este trabajo en equipo. En el 2023 también hicimos un ejercicio muy bonito de la mano del Ministerio de Justicia, se llamó La Cárcel, Territorio de Paz, y básicamente se cambiaban armas de fabricación casera. Esta se hizo en la estructura de hombres. Se lograron entregar 272 armas de fabricación casera y se cambiaban por libros. Entonces, de esa manera se abastecían las bibliotecas. Tuve la oportunidad de estar durante todo este proceso y ver cómo en cada uno de los patios los líderes accedían a que esto pasara y si les interesaba el tema de la lectura y si les interesaba el tema de la escritura. Para esta oportunidad llevamos a los muchachos de la Comuna 13, también para que contaran esa historia de transformación que sufrió la comuna y cómo ellos pudieron ya pasar de un entorno violento a ser un entorno absolutamente turístico y territorio también de paz. Bueno, hemos hecho diferentes tipos de programas de salud y como de todas las necesidades, también trabajo social comunitario. Pero entonces llegan, por ejemplo, algunos casos de éxito que me place mucho encontrarme por aquí, a Luisa Botero. Luisa hace parte del semillero penitenciario, está por acá. A Luisa la conocí en la cárcel y me llamó mucho la atención porque Luisa estuvo 12 años en el centro penitenciario y ella soñaba con ser abogada. Luisa se leyó todo el código penal y redactaba las tutelas a mano. Y un día, estando en la cárcel, yo le dije, Luisa, cuando usted salga de la cárcel me busca y vamos a hacer todo lo posible para que usted cumpla su sueño de estudiar. Literalmente, a los 2 días me llegó a la oficina mojada porque venía en moto y me dijo, aquí estoy, ¿cómo es? Y desde ese momento lo logramos, empezamos a hacer todo el proceso, los papeles, lo que había que meter y gracias a Dios hoy Luisa va por el 3er año de Derecho con unas excelentes notas y lo más bonito es que Luisa regresa a la cárcel, pero ya presta trabajo social. Y hoy por hoy Luisa es quien sigue sacando libertades, haciendo tutelas y siendo un ejemplo de transformación, de que sí se puede cambiar. Porque eso es lo más bonito, porque cuando uno llega a muchos espacios, las personas le dicen, ay, pero ¿qué van a cambiar? ¿Pero qué se van a transformar? Entonces, cuando yo encuentro casos como los de Luisa, casos como por ejemplo los de Lady Tavares, que también tuvo un proceso de transformación y el año pasado logró graduarse de bachillerato, que no lo había logrado hacer durante el tiempo que estuvo en cárcel y lo logró hacer afuera, o casos también como el de la reina del año pasado, Manuela, que ya está próxima a estudiar comunicación social, y todas restablecieron su vida y todas retomaron el rumbo de su familia y todas hoy por hoy se pueden parar de frente a la sociedad y decir, aquí estoy. Bueno, los niños finalmente, pues es un propósito superior. Allá en Pedregal, el 87% de las mamás, de las mujeres son mamás y el 58% son madres cabeza de familia. Entonces, toda esa intención de ayudar, de buscar herramientas, formación, trabajo y maquilas, finalmente es para que las mamás
puedan, primero, sostenerse en prisión, segundo, tener un poquito de dinero para sus hijos, y tercero, no continuar con esos lazos familiares y que no se rompan. Entonces ahí también hacemos un trabajo chévere para que ellas tengan como ilusión y esperanza salir al reencuentro con sus hijos. Entonces aquí ya les voy a hablar de lo que había sido mi proceso de escritura antes de llegar a hacer servicio en cárceles y cómo lo conecto con lo que hoy hago desde la cárcel. Este es mi primer libro, se llama El Conejo Rojo. El Conejo Rojo, como digo yo, es un proyecto que se coció a fuego lento y en el calor del hogar, como surgen las mejores cosas en la vida. Muchas veces uno escribe y piensa que está escribiendo para los demás, pero escribir para sí mismo es muy sanador, ¿cierto? Entonces yo quise en este libro escribirlo a mi hijo, contándole la historia familiar, sanando mi historia familiar, ¿cierto? Esas grietas, esos dolores, esas historias familiares que a veces no son tan fáciles, entonces las traté de sanar en este libro. ¿Y cómo lo hice? A través de animales. Entonces recreé un bosque que se llama el Bosque de los Deseos, un bosque fantástico, y todas las personas de mi familia las convertí en animales, en una narrativa que básicamente lo que tú decías ahorita, el objetivo para nosotros en la vida es encontrar nuestro propósito, lo que nos hace felices. Yo no sé si ustedes han escuchado mucho el caso de personas que trabajan en bancos por años y son sombríos y viven tristes, y cuando escuchan ese latido de su corazón que dice, ya no más, voy a dejar de trabajar en lo que no me guste, me voy a lanzar al vacío y voy a hacer exactamente lo que me dicta mi corazón, encuentran su felicidad. Básicamente, ese es el mensaje claro de este libro, y es escuchar ese llamado del corazón. Si es pintar, si es ser mago, si es servir en cárceles, si es escribir, es tu pasión, y eso nadie te lo podrá quitar. Entonces, cuando el conejo en este libro encuentra su pasión, pues cambia de color. Entonces, pues básicamente este es el libro. Al final pues del libro también le ofrezco un recetario, porque pues la cocina ha hecho parte esencial de mi vida. Aquí ya pues les digo, escribir para sanar. El origen invisible del libro realmente fue eso, y básicamente escribir una historia pues que nacía del corazón. Son 100 páginas, en el 2018 lo publiqué, y cuando llegué a la cárcel me fui con mi libro para las bibliotecas de la cárcel y lo puse allá. Y esperé que pasaran cositas. Y empezaron a decirme, Caro, leí tu libro, súper chévere, entiendo la transformación, qué chévere eso de encontrar el color de la vida, me identifiqué con tal personaje. Entonces ahí empecé a ver cómo había esa necesidad de llevar pues como talleres de escritura y de narrativa. Este pues es el final del cuento, donde básicamente se encuentran dos personajes, uno que va de salida, que se murió, que fue un tío que moría, y una que llegaba, que era la pajarita rosada, que es mi hija. Entonces se encuentran como en el cielo y simplemente le da un mensaje que dice que cuál es el secreto de la felicidad, y le dice, ríe siempre, hermosa pajarita, que donde vayas tu risa se escuche por todos lados. Sé siempre el alma de la fiesta, ríete de las cosas simples y aún de las profundas, hasta que tu risa sea el bálsamo que refresque el alma de los demás. Al final de la charla, pues la pregunta que siempre dejo abierta, ¿cuándo fue la última vez que te reíste fuerte a carcajadas? Que esa es una reflexión, porque dejamos de reír, ¿cierto? Durante todo ese trabajo me encuentro entonces haciendo sus talleres de escritura en cárceles, y me encuentro una mujer que dio muchísimos frutos. Ella se llama Marta Elena Zapata, todavía está privada de la libertad. Con Marta se empiezan a trabajar los talleres, y en el 2024 escribe su primer cuento, que se llama Las hormigas del patio 112 y el taller de Denario. Y en el 2025 ya su primer libro, Cómo sobrevivir en prisión. Marta fue premiada por la Feria del Libro, salió pues con permisos del INPEC a exponer su libro, y es una mujer que, como muchas, hay muchísimos casos, pero que caen en cárceles con sus parejas. Desafortunadamente a Marta le pasó, ya está próxima pues también a salir, pero ella encontró en la escritura un ejercicio de sanación,
Marta encontró en la escritura otro propósito de vida y hoy con muchísimo orgullo, digamos, es una de las personas que más incentiva escribir dentro de la cárcel. Que básicamente es eso, o sea, la literatura dentro de la cárcel es un acto de libertad interior. Nos pueden cerrar las rejas, estar en un entorno de cárceles implica que no se puede hablar, que se tiene que pedir permiso para todo, que la guardia te regaña, pero las palabras y la libertad del pensamiento no te la quita nadie. Entonces yo les digo mucho a ellos, ahí está la libertad, escriba, narre sus historias y que esto sea un motor para creer en los nuevos finales. Cuando se está en la cárcel, y Luisa es prueba de ello, y ustedes también, la vida no se acaba, la vida no termina, pero muchas personas piensan que sí. Entonces he sido testigo de cómo la escritura sí levanta vidas y sí tiene como un propósito interesante. Para finalizar, que yo también soy así de carretuda como el maestro, tengo un sueño que quiero poder cumplir en algún momento y es crear una editorial en cárceles. Una editorial que sea viva, activa, formadora, una casa de palabras donde quienes hoy están encerrados puedan abrir una ventana hacia la identidad. Se pierde la identidad, tú dices, se vuelve un número, se vuelve un caso, se vuelve un expediente, se vuelve un delito. Él pagó una condena por realmente un homicidio que no pues, es culpable. ¿Cuántas personas están en la cárcel por una mala decisión? Un mal momento. Un segundo cambia la vida para siempre. Lo que digo es lo que nos diferencia de estar en la cárcel aquí en este momento puede ser cualquier acto de intolerancia. Cualquier cosa simple te cambia la vida y no te la cambia por 6 meses, te la cambia por años. Y no cambia solamente la vida tuya, sino la de todo tu entorno familiar. Entonces, ese es el propósito. Quiero lograr montar una editorial, buscar las alianzas necesarias para poder que las personas que tengan esta herramienta de escribir dentro de las cárceles puedan hacer sus libros y de esta misma manera hacer los proyectos productivos. Gracias a Dios, hoy con el Internet y con los PDF y con todo, hay muchas formas de escribir y poder publicar pues como todas estas narrativas. Aquí saca Lisa. Dentro de esos talleres de escritura, ¿qué trabajamos? Escritura creativa, autografía y memoria, narración oral, la lectura crítica, acompañamiento emocional a través del lenguaje y mentorías literarias personalizadas. ¿Qué pasa? La escritura los libera. Una persona, primero, no dejan de creer en sí mismos. Entonces uno les dice, ven, escribe, cuenta tu historia, transformemos la realidad. Y ellos dicen, no, a mí me da pena, tengo muy mala ortografía. No, ¿yo qué voy a contar mi historia y cómo la voy a transformar? Pero cuando una vez dan ese paso, es impresionante lo que se logra. Yo tengo un correo electrónico y yo les digo a ellos, les doy mi correo electrónico y sin pena mándenme que yo voy leyendo las cosas que escriben. Cartas, relatos, cuentos cortos o simplemente fragmentos de pensamientos. Con esto ya voy terminando, entonces un lugar donde uno pudiera corregir los textos, acompañarlos desde lo emocional, pulirlo en la disciplina de la corrección de estilo y finalmente convertir todos esos pensamientos y sueños que están tras las rejas en una realidad. Para finalizar, quiero leerles esta frase que me gusta mucho porque siento que conecta con todo lo que pasa dentro de los centros carcelarios y es, aunque nadie puede volver atrás y hacer un nuevo comienzo, cualquiera puede empezar ahora y hacer un nuevo final. Yo creo en los nuevos finales y creo firmemente que la escritura es una herramienta fundamental para hacer nuevos finales en las cárceles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina, por la intervención. Miren, en este momentico incluso estaba viendo una cosa muy curiosa de las personas que estamos sentadas aquí. Estaba viendo varias cosas. Uno, sabía que todos tenemos 2 hijos, que hemos escrito cosas en torno a la prisión, en torno a que tienen que ver con el mundo de la prisión, que básicamente lo que han buscado es visibilizar cuestiones que pasan allí dentro. Y una frase que tú usaste también ahora. eh, Está todo el tiempo haciendo estas cosas, viendo a ver donde me escuchen, voy, ¿cierto? Donde me escuchen, yo voy a contar, voy. Yo creo que con el mundo prisión
y que tiene que ver con el nombre que le pusimos a este foro. Con el mundo prisión, lo mejor que uno puede ir haciendo es lograr tumbar esos muros en términos de que se visibilice lo que hay allí dentro. Yo suelo usar la frase que los muros de la prisión, es una frase que tomo realmente prestada de otros, los muros de la prisión no están allí para evitar que quienes están dentro escapen. Los muros de la prisión están allí para evitar que los que estamos fuera veamos lo que sucede dentro. Porque si lo viéramos, nos avergonzaríamos como sociedad de lo que somos capaces de hacerle a otro. ¿Cierto? Eso, lograr que se muestre lo que hay, lograr que se muestre cosas horrorosas que pasan y también historias de vida que quieren construir de otra manera. El asunto es muy importante, lograr que se vea lo que hay dentro de la prisión es supremamente valioso y es el trabajo que tenemos a quienes están aquí sentados, que les agradezco enormemente, como lo hice desde que arrancamos, les agradezco enormemente que estén a pesar de la lluvia, que estén aquí sacando el tiempo para que hablemos de estas cosas, que tuvieron el interés en venir a escuchar a distintas personas que nos regalaron su tiempo y que nos regalaron un pedacito de su vida para contarnos lo que escribieron en un específico momento y como eso que escribieron en algún específico momento o es resultado de haber estado en la prisión o tiene un impacto fuerte después en la prisión, en la cotidianidad de la prisión, es justamente una construcción, hay, como en el caso de Luis, una construcción académica que nace desde allí y que tiene toda la perspectiva de continuar. Así que con esto yo abro el espacio para que se hagan preguntas. Quien tenga alguna pregunta, bien puede hacerla en este momento. Cuéntenme. Eh, yo creo es que no sé si escuchan los que están conectados, es que es por los que están conectados. Es solo por eso. Aquí te escuchamos, pero los que están conectados de pronto no. Profe, no, buenas noches a todos ustedes, los ponentes y a los que están presentes, pues, más que pregunta, quería pues como felicitarlos a los compañeros porque, pues, para Julián es un nivel haber estado privado de la libertad en Estados Unidos, no es el mismo sistema y se puede haber enfrentado a cosas mucho más difíciles que acá en Colombia. Y a Luis. Pues nada, bienvenido a la libertad. Yo también estuve más de una década privada de la libertad, estuve 12 años, salí hace 3 años y pues todos los días nos reinventamos cuando nos levantamos y vemos por esa ventana al cielo, podemos ver la libertad y sentir que podemos realmente salir. Yo duré 7 años sin ver una estrella en la celda donde yo estaba, que yo me encontraba en un pabellón de máxima seguridad y no veíamos el sol. Y eso es ahora que ahora yo aprecio mucho eso y pues les doy nuevamente la bienvenida a la libertad, no tiene precio. Al profesor Juan David por los espacios es un teso, total admiración. Algún día quiero ser como usted. Y no, nada, a todos muchas gracias por el espacio. De verdad que es un trabajo muy grato porque yo también entro a cárceles y después de haber salido y volver y todas las chicas y chicos verlo a uno ya desde la otra orilla y yo ir a decirles, muchachos, si se puede, vea, las oportunidades están, aprovechémoslas. Es muy grato ser compañeros de trabajo, o sea, tener todos la misma visión, la misma causa, porque realmente, como hay un dicho, el que lo vive es el que lo siente. Y nosotros podemos tener una cosmovisión acá afuera de cómo es la prisión, pero realmente cuando las personas ingresan y cuando se vive es de verdad algo muy teso, es muy teso para la salud mental, para las familias, para los hijos, para la sociedad, el estigma, el tabú, para buscar un empleo, para tocar puertas, para muchas cosas. De todas maneras, muchas gracias, los felicito y que se abran muchos más espacios como este. Luisa, muchas gracias por Luisa, Luis Alberto Luisa. Nos unen los nombres, la prisión, la profesión. Muchas gracias por tus hermosas palabras. Muchas gracias por volver a prisión a ser un ejemplo, a ser un faro en la oscuridad
cuando uno vuelve uno sabe lo que significa. Eso es muy teso porque yo salí el 18 de julio y el 14 de agosto estaba de nuevo y tengo mi carnet para ingresar allá es muy charro y yo sé que tú y quienes hayan estado en prisión van a entender. Lo primero que le dicen a uno es, ¿qué va amañado? Sí, porque es que es uno luchando por salir y no había pasado un mes y otra vez allá. Entonces la gente como, usted no había ido pues, es porque la cárcel, la penitenciaría, te atraviesa la vida. ¿Sí? En mi caso, pues, digamos, el 20% de mi vida fue en prisión. Entonces, y es un lugar de máxima violencia, de máxima vulnerabilidad, bueno, me voy a poner sentimental y prometí que hoy no lloraba porque estamos en diciembre. Pero voy a aprovechar que Giselle tenía por aquí una pregunta, se la voy a leer a quienes están aquí en el auditorio. En primer lugar, agradecerle que esté presente. Giselle Castro está en detención domiciliaria, pertenece a una institución que se llama Casa Libertad en Bogotá. Y con la UNAD hacemos talleres de filosofía. Ella es, digamos, de las chicas que están practicando filosofía experiencial, estoicismo. Bueno, doy ese contexto porque nos pregunta, dice, profe Luis, me hace sentir como un profesor. Disculpe, ¿yo cómo puedo acceder a estudiar? Solo puedo tomar cursos complementarios del SENA y la Cámara de Comercio. Mi condena es de 60 meses, llevo 19 meses y he tomado 18 cursos, cada uno de un mes ya certificados, pero quiero prepararme profesionalmente, no tengo recursos económicos para acceder a la universidad. Tomo aprovechar esa pregunta para resolvérsela a Gisette, pero también para que quede esto que ha grabado, ¿cierto? Sí. Para que quede en la grabación, porque Luisa decía, las oportunidades están, pero muchas veces no nos damos cuenta. Las personas privadas de la libertad están en el grupo de priorizados para la política de educación gratuita, educación superior gratuita. Es decir, están en el mismo nivel, digamos, de los raizales, de las negritudes, de cualquier minoría étnica. Es decir, que si hay, voy a decir cualquier cifra, 100 cupos, hay unos cupos mínimos garantizados para personas privadas de la libertad, y eso no únicamente intramural, también en prisión domiciliaria, con cualquier universidad pública del país. Lo que pasa es que no todas las universidades públicas llegan a prisión, pues, a cárcel. Pero en tu caso, que estás en prisión domiciliaria, pues podrías optar por educación virtual. Aquí tengo que hacerle publicidad a mi alma mater, que es la UNAD. Allí cursé una carrera y estoy cursando la otra. Además, soy monitor, me pagan por ser monitor entre otras cosas, monitor de inclusión. Es decir, soy el monitor para las personas privadas de la libertad, lo cual me hace, pues, todavía más orgulloso por mi labor. Pero también están otras universidades públicas que tendrás que averiguar en Bogotá cuáles tienen política, bueno, todas tienen política gratuita, pero cuáles te pueden ofertar educación virtual. Así, Giselle, esa sería como la respuesta. Y el comentario a todos los asistentes es que precisamente le hagan ruido. Dice, ahora, justo en esta época, está la política de gratuidad abierta. Digamos, los requisitos son mínimos, pues es muy fácil acceder. En la mayoría de universidades pagan una cuota de inscripción y un seguro semestral. En el caso de la UNAD son de 1.000 pesos y pueden hacer toda la carrera. Pero además el INPEC tiene, y sobre todo para las mujeres, por cuestiones de género, tienen dos programas priorizados para las personas que están privadas de la libertad y además son mujeres, ¿cierto? Pues sabemos que hay unas desigualdades estructurales. Bueno, eso resuelvo la pregunta de Gisette y no sé si en el público hay algo más. ¿Alguien más? ¿O ustedes quieren agregar algo? Si alguien tiene alguna pregunta, dicen, ah, bueno, hay una pregunta mejor, Karen. Buenas tardes, me presento, mi nombre es Susana Galván Bermúdez, soy abogada y conciliadora en Derecho y pues estos espacios son muy valiosos. Desde mi quehacer profesional me he dado cuenta que primero es el ser y luego el hacer. Y como decía el profeta Juan David, en la academia se nos olvida que lo que hacemos es para las personas y por las personas. Entonces les agradezco a cada uno de ustedes que da una semilla y la semilla para que pueda germinar y dar fruto, primero tiene que morir y ustedes han muerto en lo profundo de los patios, de las rejas, de las cárceles y ahora están dando vida y sembrando vida para nosotros y para sus entornos.
Y mi pregunta va orientada a cómo podemos unirnos la academia, la empresa, el Estado y la sociedad para poder continuar con estos proyectos y para que primero podamos incentivar el ser, porque muchas veces es más desde la prevención, desde la atención inmediata a situaciones sociales, como por ejemplo cómo resolver un conflicto dentro de la casa con nuestros padres, con nuestras parejas, con nuestra familia y cuáles son como esas primeras barreras y por ejemplo para ti, para Carolina, cuáles son esos obstáculos que has encontrado desde las empresas o desde el Estado y cómo los has sabido solventar para poder hacer como estos convenios interinstitucionales que dan este fruto que nos has contado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Mira, realmente hay muchas barreras. Aquí hay que tener una voluntad muy férrea para poder uno seguir, porque pues el INFEC tiene mucha normatividad y hay que entender, hay que respetar los procesos. Y a veces las empresas también, digamos, uno a veces logra juntar todos los actores y lo tiene todo listo para entrar a un programa y falta una firma. Y hasta ahí llegó el programa, ¿me entiendes? O a veces tiene todas las voluntades y se va con todo el equipo de profesionales hasta allá y resulta que hay reseña y hasta ahí llegó la capacitación. Pero entonces yo creo firmemente en la voluntad, en el poder de la transformación. En mi caso, yo soy profesional en eventos, yo soy productora de eventos por 20 años y esto me ha servido de conocer muchísima gente en diferentes ámbitos y esas personas me han ayudado. Yo toco puertas, yo digo que me volví pedigüeña profesional. A todos mis amigos les toco las puertas, desde lo académico, desde la parte de refrigerios, cuando se necesita un evento, desde la parte gestacional, porque recordemos que también hay mujeres que son madres y que en este momento también o están en embarazo o tienen sus niños allá. Entonces, como desde los diferentes frentes, tocar puertas y olvidarse que hay barreras. O sea, si no hay barreras adentro para recuperar la esperanza, mucho menos vamos a tener barreras afuera para lograr llevar ayudas. Yo pienso que es voluntad y darle con toda. Eso es. Y aprovecho para hacer una cuñita. Este fin de año estoy abasteciendo las bibliotecas de la cárcel del Pedregal, más para la estructura de hombres, porque la de mujeres estaba más abastecida, pero vamos a llevar libros a ambas bibliotecas. Ando en una recolección de libros, libros que estén en buen estado, que ustedes ya no los usen, de narrativas literarias, pues cualquier tipo de literatura. Mis redes sociales son @carocorrea24. Quienes tengan una cajita de libros por allá en el cuarto útil, que ahorita en Navidad quieran como limpiar y no encuentren a quién donar, súper bienvenidos. Estamos en esta recolección desde el mes de noviembre y la intención es hacia el 15, 16 de diciembre poder entonces llevar estos libros que para uno se vuelven paisaje y para ellos son maestro y son vida. Si tuviéramos una última pregunta o damos palabra para, no sé, para algo que quieran cerrar o concluir. No sé si quieres agregar alguna cosa ahora, Julián, decía, para despedirnos, ya vamos, ya estamos buscando ya ir cerrando. Listo, no, simplemente darle las gracias a todos por haber venido. Espero que se lleven algo, pues aquí vieron tres perspectivas, bueno, cuatro en realidad. Eh, Casos reales, personas comunes y corrientes con situaciones y luego una persona que podría simplemente vivir desde su comodidad y no hacer nada por los de la cárcel o los de la penitenciaría, porque al final del día lo que a ella la marcó fue lo de su mamá, pero digamos que no está directamente relacionado con las personas privadas de la libertad y aún así está guerreando por ellos. El compañero es una voz también para ellos. Yo trato de también con mi testimonio que alguno de ustedes se lleve como ese pequeño recordatorio de que a cualquiera nos puede pasar y de que vivamos con compasión cada momento. De verdad, los momentos pequeños hay que valorarlos mucho, las personas que tienes al lado, sobre todo ahorita en diciembre, todas esas relaciones que están un poquito deterioradas, de pronto esos orgullos, uno no sabemos qué tanto tiempo vamos a estar aquí, hoy estamos, mañana no, o tal vez estemos en una cárcel, o tal vez nos diagnostican una enfermedad, no lo sabemos, la verdad, no lo sabemos. Entonces la invitación es a que ustedes pues disfruten y vivan con pasión cada momento.
Gracias. Bueno, voy a ir para que concluyas. 10 segundos, básicamente. Estoy con pensamiento, ¿cierto? Es decir, vivir el ahora. ¿Sí? Ya el pasado, pasado. El futuro no sabemos si va a llegar. ¿Sí? Vivir el ahora. ¿Sí? A todos, muchísimas gracias en nombre de la Personería Distrital de Medellín y la Universidad de Antioquia. Gracias por acompañarnos en este espacio. Les iremos contando muchas otras cosas que vamos haciendo. Quiero que sepan, por ejemplo, quiero informarles que nosotros estaremos todo este año que viene, estaremos haciendo unos procesos de investigación que buscan documentar, investigar aquello que está pasando en el mundo prisión, en unos espacios. En algunos ya esos trabajos se han hecho, en los que tienen que ver con IMPEC, pero si bien todos conocemos las cosas que están pasando en la estación de policía, no se ha hecho aún. Empezaremos a hacer eso ahora en virtud de esos convenios, a ir a encuestar a las personas que están privadas de libertad para que sean los privados de libertad quienes nos digan cómo están viviendo cada cuestión que tiene que ver con sus derechos humanos. No un observador externo que va y dice, yo veo esto, sino que sea quien está viviendo la privación de libertad quien nos lo diga. Vamos a estar haciendo esto en estaciones de policía, vamos a estar haciendo esto en centros del sistema de responsabilidad penal adolescente y también en el sistema IMPEC, tanto para hombres como para mujeres. A todos, de nuevo, muchísimas gracias y un abrazo fraterno. Nos seguimos viendo en esta taza.